Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Como cada sábado a las 6 horas de España, estamos en directo y en esta ocasión creo que es un tema muy interesante porque os voy a explicar una estrategia muy sencilla para hacer scalping. Así que si te interesa el tema del scalping, quédate porque será un directo muy interesante. Bien, aprovecho para saludar a los que ya estáis participando en el chat, como Mika, Black, Fabián, César, Jason, Edward y todos los que os vayáis sumando. Así que empecemos viendo la encuesta que tenéis aquí en pantalla. Ha ganado de mucho, por eso creo que es un tema que os interesa, porque ha sido esta vez pues una ganancia súper clara con el 66% de los votos, muy lejos de la segunda posición en la encuesta. Entonces, vamos un segundo a la web de Código Trading para ver qué es scalping. Una pequeña definición y enseguida nos ponemos a operar ya y explicar la estrategia a la práctica, operándola. Ahí es donde os explicaré cómo funciona. Bien, en la web de Código Trading, como sabéis, hay aquí en la pestañita recursos, si no lo sabéis pues os lo digo, hay un diccionario. Entonces vamos a este diccionario y aquí podéis ver que hay un montón de definiciones por orden alfabético. Entonces si nos vamos a la letra S, vemos aquí que define scalping. Entonces, en el ámbito de las inversiones, el scalping es la acción de abrir y luego cerrar una posición en muy poco tiempo, con el objetivo de obtener beneficios de movimientos de precio muy reducidos. O sea, no es otra cosa que operaciones muy cortas. Entonces, por debajo del scalping ya estaría lo que es el trading de alta frecuencia, que es totalmente automático, lo hacen robots, porque son operaciones que duran menos de un segundo o unos pocos segundos. Aquí son operaciones que en realidad duran pues minutos. No, el scalping son operaciones de unos pocos minutos, alguna puede durar segundos, pero es trading que se puede hacer de forma manual. Después ya estaría el swing trading, que son operaciones que duran días o semanas, pero siempre menos de un año. ¿Por qué? Porque a partir de un año ya viene la inversión. O sea, cuando ya es una inversión es cuando supera un año y es una inversión a largo plazo el hecho de estar por encima del año. Pero en este caso nos vamos a poner con el scalping. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el DAX 30 en la temporalidad de M5. Y bien, aprovecho para saludar a Eloy, Gustavo, Jonathan, Fabricio, Javier, Alan, Juan Carlos, Osiris y todos los que os vais sumando a este directo. Bien, pues vamos allá y podéis ver que estamos justo a 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque he puesto pues que empecemos el año 2020 en el DAX 30. Aquí hay un gap de cambio de año muy grande. Este gap ya nos dice que hay un cambio. O sea, si os fijáis, veníamos bajistas y este gap ya nos hace poner alcistas. Voy a poner el lápiz para poder pintar en pantalla y ahora mismo estamos claramente ya alcistas porque cuando hay un gap así yo lo que veo es como si esto fuera una vela, o sea, me imagino la vela que falta, ¿no? Al haber estado pues durante un día o más de un día cerrado el mercado, ¿qué ha pasado? Pues que cerró aquí y abrió aquí. Yo me imagino que hay una vela. A nivel técnico lo trato así, esta es la manera de tratarlo. Entonces, vamos a buscar la primera entrada y cuando la tenga os explico cómo funciona la estrategia. Entonces voy avanzando hasta que salga una entrada y no os preocupéis que cuando salga una os la voy a explicar. De momento no hay nada, sigue el tema muy alcista. Ahora tenemos una entrada. Ok, vamos allá. Como sabéis, yo trabajo con la estrategia de trampas. Esta es una variante para scalping, que lo que hago es impactos. O sea, le llamo impactos porque son operaciones súper cortas que pues muchas veces duran pues 5, 10, 15, 20 minutos. Algunas se puede alargar a 30, 40, pero es casi imposible que una operación llegue a una hora y ahora entenderéis por qué. Bien, yo
parto de una cosa muy básica que son los niveles de soporte, que serían estos, espérate un segundo, los soportes los voy a pintar de color verde, esto es un nivel, aquí como hay un cambio de color para mí también es nivel, este de aquí es otro nivel, estos serían los niveles que veo en este movimiento de este inicio de año. Entonces, como estoy alcista, son niveles para entrar alcistas. Después hay los niveles bajistas, que se llaman resistencias, que sería este de aquí, después aquí habría este de aquí y aquí arriba este. Estos son niveles que veis parten de estos extremos, donde al menos tiene que haber un cambio de color o un pivot menor. Entonces, estos son resistencias y serían para entrar bajistas, pero como estamos alcistas, pues solo entramos en la dirección que vemos el mercado. Ahora es alcista, por lo tanto, solo serían niveles de color verde, alcistas. Así que, como aquí tenemos un nivel, lo trazamos. Entonces, si queréis trazaros los niveles con cada color para diferenciar si es un soporte o una resistencia, lo podéis hacer perfectamente. No es problema. A ver... Juan Carlos comenta que con qué broker trabajo y que tenga buenas condiciones de negociación. A ver, explico antes de tomar esta primera operación rápidamente. Yo ahora estoy en el Forex Tester 4. Esto no es un broker, esto es una plataforma de simulación y backtest. Estamos a sábado, el DAX 30, que es el índice alemán con el que estamos trabajando en esta ocasión, está cerrado y lo que hacemos pues es abrir un simulador, ¿no? El simulador lo que hace es que simula y estamos pues ahora a día 2 del 1 del 20, eso es el pasado, pero sirve pues como patio de entrenamiento y también para hacer backtest. Ya sabéis que la especialidad de Código Trading es el trading cuantitativo. Entonces, el Forex Tester 4 lo tenéis en este link que os dejo en el directo, en el chat, también en la descripción y también después cuando el directo ya sea un vídeo estará en pantalla. Y es la plataforma que usamos. Aquí podéis bajar una cuenta demo que hay un mes de data únicamente o comprarlo. Ahora mismo está a un precio muy bajo, el más bajo que he visto. Así que si os interesa tener la plataforma, aquí lo tenéis. Entonces, lo que comenta el compañero Juan, y enseguida nos ponemos ya a explicar los detalles de la operativa y a empezar a operarla, es el tema broker. Entonces te dejo ahora mismo el broker con el que trabajo y pues te puedes descargar una cuenta demo. En este tutorial explico cómo abrir una demo a través de este link de aquí, y en el vídeo tutorial pues hago todos los pasos que tienes que hacer. Entonces desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, no tengáis prisa para perder dinero. O sea, la primera inversión que sea en formación, en aprender, porque si empezáis invirtiendo dinero en los mercados sin saber, pues lo más probable es que lo paséis mal. Vale, pues una vez hecho este paréntesis y saludando pues a Inversiones, Gustavo, Elba y todos los que os vais sumando y ya vais hablando por el chat, paso a ver qué más hay. O sea, yo necesito que el precio llegue a un nivel de soporte para entrar alcista o de resistencia para entrar bajista. Os he explicado que son los niveles de soporte y resistencia. Entonces, tengo un Fibonacci, que es esta herramienta de aquí, que yo lo trazo desde el nivel hasta el punto más alejado de la trampa, que es aquí arriba, donde encuadro toda la trampa partiendo del nivel. ¿Qué le pido yo para entrar? Pues que haya un cambio de color de bajista a alcista, porque estamos alcista, el cambio es de negro a blanco. Si estuviéramos bajistas sería la inversa, sería de blanco a negro. En este caso es un cambio alcista y pido que esté en la zona del 105-150. Entonces, si queréis saber cómo he configurado el Fibonacci, aquí tenéis los parámetros. Hacéis una captura de pantalla y lo podéis configurar igual si tenéis el Forex Tester. Y la zona verde es la que me marca que está entre el 5 y el 50. ¿Qué más le pido? Pues que la vela actual, la vela del cambio de color, no esté tocando ya el 33.
por mecha o el 50 por cuerpo. La mecha es la parte esta más finita de las velas y el cuerpo es la parte más gruesa. Entonces está muy lejos, por lo tanto cumple con todo. Hay más parámetros en la entrada, como la fuerza, la estructura y tal, pero bueno, poco a poco os los voy contando. En esta hay fuerza porque si os fijáis, desde el extremo hasta abajo cae sin ninguna pausa. En cambio el otro lado tiene dos movimientos, pero yo le pido que sea en uno o en dos, en alguno de los lados, no en los dos. Vale, vamos a tomar la entrada y así ya veréis cómo la gestiono. Es muy simple, cojo el interés compuesto, que significa que me parto de que un stop siempre sea un 2% del balance, veis que tenemos un balance de 1000, pues yo cojo aquí y pongo el stop en el extremo de la vela actual. Entramos alcistas, y no pongo TP. ¿Por qué? Porque esta estrategia no funciona con TP. Son impactos de scalping en temporalidades bajas. También se puede aplicar el scalping en temporalidades un poco más altas, o sea, podríamos estar haciendo esta misma estrategia en M15 o en M30 o incluso H1 o H4 o diario. Lo único que sería una estrategia pues entre scalping swing, porque sí, sería scalping la gestión muy rápida de que dura muy pocas velas, pero ya las operaciones durarían un poco más. Ahí la frontera está un poco más difusa, ¿no? de si eso es scalping o es swing, pero bueno, el método sería una estrategia pensada para scalping, pero operada en temporalidades altas. Entonces, es tan simple la gestión, simplemente tengo que ir pasando velas y si me da una del color opuesto al que voy, como hemos entrado alcista, sería solo que me dé una vela de color negro, que significa que es una vela bajista, las blancas son alcistas, las negras bajistas. Si me da una vela negra, me voy. ¿Qué significa me voy? Pues voy aquí abajo, que hay una operación, ¿veis? Estamos aquí en posiciones abiertas, pues me voy aquí y cerraría la posición. Mientras me da velas blancas la mantengo abierta. Entonces vamos a ver, esta vela es blanca, por lo tanto aguanto, esta también es blanca y me da igual que haga un mechazo, me da igual el comportamiento. El funcionamiento es, mientras las velas son blancas voy dejando. Vale, me acaba de hacer una vela negra, se están ganando pues 41 euros. Lógicamente eso es aproximadamente el doble de la pérdida, esta pérdida serían 20 porque estamos con un 2%, el 2% de 1000 son 20, pues este TP es de unos 41, que es 2 veces el stop loss. Entonces aquí me toca cerrar con este beneficio. Vale, entonces voy a apuntar en el gráfico, hemos empezado con 1000 euros y estamos en 1041. Esto lo tengo que configurar. Vale, el tema ya sé cuál es. Un segundo, que vamos a ver para configurar el gráfico, porque si os fijáis no me sale la zona de 1000. Mira, vamos a hacer una cosa, para no perder ahora tiempo, le añado un 0 y nos imaginamos, o sea, simplemente es lo que si la cuenta fuera de 10.000, ¿no? Que es el último 0, hacemos como si no existiera y sería lo que realmente es en la cuenta de 1000, o sea, es un tema matemático, ya sabéis, si la cuenta es de 1000 se han ganado 41, si la cuenta fuera de 10.000 se hubieran ganado 410, si fuera de 100.000 se hubieran ganado 4.100 y si fuera de 1.000.000 pues se hubieran ganado 41.000. Entonces, y si fuera de 100, pues 4 euros con 10 céntimos. Si vosotros trabajáis con dólares, os entendéis mejor con dólares, el euro y el dólar están muy parecidos, o sea, ahora mismo está a 1.9 creo, entonces 1.8, 1.9, eso significa que para tener un euro necesitas un dólar con 9 céntimos, ¿ok? O sea que, pero bueno, que os podéis asemejar lo mismo, si esto fueran dólares, pues estaríamos en las mismas, si la cuenta fuera en 1000 dólares, pues estaríamos en eso. Vale, me ha dado ya una vela en contra, por lo tanto ahora ya buscamos una nueva trampa. Todo sigue alcista, o si os fijáis es una estructura muy clara alcista, y de momento no da entradas. Aquí no sé si la puede estar dando. No, si os fijáis justo va al nivel, pero no
hace una pillada en ese nivel. ¿Por qué? Porque si ponemos el FIBO, tiene que pillar entre el 5 y el 50, y si os fijáis se queda al 100. Tiene que estar entre el 105 y el 150 el cambio. Esto simplemente sería operar una entrada por rebote en un nivel al PIB, ¿no? Que pues sería otra estrategia que no es la que estamos haciendo ahora. De acuerdo. Estos son entradas bajistas, porque si os fijáis aquí sería pues un nivel y un cambio de color para entrar bajista, pero como está todo alcista las descartamos. Solo vamos a favor de tendencia en esta estrategia. Vale, aquí no podemos entrar. ¿Por qué? Pues porque solo hay 3 velas. Desde el nivel hasta esta hay 3 y como mínimo le pedimos 4 velas. Así que vamos avanzando a ver si nos quiere dar más entradas. Por aquí no hay nada. Por aquí ya está quemado, porque ya, si os fijáis, si ponemos el Fibonacci, ya supera el 33 por mucho. Entonces no se puede entrar tarde. Ya sería como que ya ha recorrido lo que buscábamos, ¿no? Entonces, aunque en este directo estoy intentando explicar de forma muy básica y simplificada la estrategia, porque esta estrategia es la más simple que tengo, de la forma de trabajar las trampas tipo impacto, si alguien ya se pierde y quiere profundizar un poco más, en la web de Código Trading, si os vais a Academia, veis que tenéis los cursos gratuitos. Entonces, si vais al curso gratuito, que os dejo el link en el chat, podéis aprender paso a paso, pues, lo que es la base para aprender a operar, que es este curso de iniciación, después una estrategia de trading, que es la estrategia de trampas. Lo único que estará un poco más compleja la que enseño aquí, porque no es por impactos. Simplemente si miráis estos vídeos, pues ya sabéis la diferencia de gestión. Es solo trabajamos con stop loss y a la que el color de vela es contrario a la dirección a la que voy, cerramos. Tanto si es con ganancia como con pérdida. Y aquí pues iréis siguiendo este curso totalmente gratis. ¿De acuerdo? Entonces, el que se pierda, en la Academia de Código Trading tenéis el curso gratuito donde podéis aprender. Vale, vamos a seguir a ver si nos quiere dar alguna otra entrada. Aquí nos da una entrada, como podéis ver, este es el nivel de aquí, o sea, el nivel de trampa. Es un pivot, porque si os fijáis por aquí es más arriba, un poco más arriba, y aquí es el punto que es más bajo, por lo tanto es un nivel de pivot, hay una pausita. Esto viene a ser así, si lo dibujamos. ¿De acuerdo? Y entramos en este nivel. Entonces, vamos a poner el Fibo y vemos que está entre el 5 y el 50 y que no llega al 33 la mecha ni el cuerpo al 50, por lo tanto la podemos tomar. Y es tan simple como poner el 2% que ya está, compra, ya está puesto, y solo ponemos el stop en el extremo, que es aquí. Una compra y, mira, me da una vela en contra, pierdo 3,60 €, pues cierro la posición. Y ahora estamos en 1037. Yo aquí le tengo que poner a ese 1037 un 0 más para que el gráfico funcione, ya que está configurado para una cuenta de 10.000 y ahora no quiero perder el tiempo de cambiar dicha configuración, porque estamos en directo. Mika pregunta si la estrategia funciona en H1, H4 y diario. Sí, o sea, podéis operar de esta manera tan simple en los impactos, pero en temporalidad de swing. No es solo para day trading. Y funciona muy bien en swing, ¿eh? Lo único que hay menos operaciones porque estáis en swing. Vale, pues vamos a continuar. Y vale, aquí nos da otra entrada posible, como podéis ver. Y vamos a ver si cumple, porque esta pillada es bastante profunda. Y podría ser que incumpliera. Pero como podéis ver con el Fibo, vemos que está la pillada entre el 5 y el 50. Llega casi al 50, pero no pasa nada. Tiene fuerza, no hace estructura y
por lo tanto vamos a tomarla. Es una compra y simplemente tengo que poner el stop loss. Esta vela es alcista, esta vela es alcista, mirad qué mechazo ha hecho, alcista. Esto es un doji, si es un doji puro no la cerramos, esperamos a que nos dé una vela en contra. Un doji no importa, vale, y aquí nos vamos. Y estamos ganando 97, hasta que no me ha dado una vela en color contrario no me he ido. Y es tan simple como eso esta estrategia. Y cerramos la posición y ahora estamos en 1134, pero como aquí tengo que añadir un 0, pues para que me haga el gráfico como si la cuenta fuera de 10.000, no pasa nada. Y como podéis ver, hemos tenido un TP, un break-even y otro TP. Los TPs no son siempre iguales. En esta operación, pues hemos ganado 5 veces lo que... 5 veces lo que es la distancia de stop loss. El stop loss sería un 2%, que son 20, y aquí hemos ganado casi 100, ¿no? Entonces, pues es casi 4 veces lo que es la distancia de stop, porque el stop estaba justo aquí. Y de la entrada aquí hay un R, y claro, de aquí hasta aquí hay prácticamente 4 Rs. El R significa la distancia, pues que hay, el ratio que hay en comparación con el stop loss. Entonces, así de simple es esta estrategia, sigue todo súper alcista, está muy tendencial, por lo tanto, todo lo que entramos es en dicha dirección. Vale, aquí tenemos otra entrada, como podéis ver, una trampa, esta visualmente ya se puede ver que cumple con todo y la tomamos. Pongo el stop loss en extremo y compramos y vamos a ver. Bueno, esta vela es a nuestro favor, muy grande, eso es bueno. Está todavía más grande, estamos con ya 100 de beneficio. Aquí parece que se va a dar la vuelta, de momento sigue, vale, y aquí se da la vuelta. Cuando estamos con un beneficio de 124, a la que me da una vela en color contrario, me voy. Y no ponemos take profit, ya veis. Estamos ahora ya en 12, o sea, en 1.259 euros. Y le pongo otro 0. Claro, hemos ganado 259 con una cuenta de 1.000, con el 2% por operación. Si la cuenta fuera de 10.000, pues el beneficio sería de 2.590. Ya sabéis, como más grande es la cuenta, pues también más grandes son los beneficios, y como más pequeña, más pequeños. ¿Por qué? Porque esto en una cuenta de solo 100 euros, pues hubiéramos hecho 25 de beneficio, casi 26. ¿De acuerdo? Mira, JF Barrientos dice: llegué algo tarde a la transmisión, ¿se podrá ver el vídeo en diferido después? Claramente sí. O sea, este vídeo ahora es un directo, pero si te interesa ver la parte inicial si has llegado tarde, pues al terminar queda colgado en YouTube como un vídeo normal, aunque los que estáis en directo tenéis la ventaja de poder chatear, y yo de vez en cuando, pues lógicamente no os puedo contestar a todos, pero voy mirando el chat y dando algunas respuestas, y los que no estáis en directo, pues podéis usar el chat, o sea, el chat no, los comentarios del vídeo que están en la descripción. Ya sabéis, para los directos, si le dais a suscribir y también a la campanita, pues YouTube os va a avisar, porque al poner la campanita, YouTube os avisa cuando quedan unos minutos para iniciar un directo, y cuando ya va a empezar os avisa, y eso os ayudará a no llegar tarde a los directos. Vale, vamos a continuar, llevamos 4 operaciones, a ver si al menos hacemos 10, que esta estrategia es muy rápida. A ver, esto podría ser una entrada. Podéis ver que no hay cambio de color, porque era antes el cambio, pero ahora es una vela claramente tipo martillo. ¿Por qué? Porque no solo es por cambio de color, sí, nos da una vela que pilla entre el 5 y el 50, que tiene todo el cuerpo en la parte superior al 66, para ir alcistas, o si fuera una entrada bajista, pues en el tercio inferior el cuerpo, pues la podemos tomar, y ahí no importa el color de dicha vela. Así que lo único que me hace dudar es el tercio. Vale, vemos que
el tercio lo respeta a nivel de mecha, pero el cuerpo del 50 no respeta. Entonces, yo para esta estrategia de impacto realmente lo del 33 sí, pero el tema del 50 no soy tan, o sea, me da igual, o sea, es un parámetro que prefiero tener algo más de entradas y simplemente trabajo con el 33 para el tema de los impactos, ¿eh? En las otras estrategias sí que normalmente pues tengo en cuenta dicho parámetro. Aquí solo que miréis que la mecha no toca el 33 es suficiente para considerarlo quemado. Vale, esta vela es alcista, esta también y esta no, pues nos vamos 40, 2 Rs. ¿Por qué? Porque el de stop es 20, pues el TP de 40 significa que hemos hecho unos 2 Rs. Entonces ahora ya estamos en 1299 y le tengo que poner otro 0. Este TP ha sido más pequeño y si os fijáis los TPs van variando porque como no tenemos un take profit pues cerramos simplemente, entonces los beneficios dependen. Aquí hemos tenido un recorrido muy largo, en cambio este ha sido menor, aunque el número de velas sea parecido, o este también ha sido menor, pero claro, aquí ha hecho velas de muchos pips y entonces nos da más beneficio. Vamos a seguir, a ver aquí si me puede estar dando una trampita pequeña. Vemos que sí, pero no tengo claro si estará quemada o no. No, no está quemada, solo por cuerpo, pero la mecha me la respeta. Por lo tanto, como solo nos fijamos en el 33, en esta estrategia de impactos, pongo el stop loss y compro. Y mira, una pérdida de 2,58. En el trading se pierde, no siempre se gana. A la que me da una vela en la otra dirección, tanto si es en beneficio o en pérdida, cerramos. En este caso ha sido en pérdida. Ya está bien porque solo habíamos tenido take profits o break evens. Bueno, esta ha sido también una pequeña pérdida. Pues bueno, ahora hemos tenido otra pequeña pérdida. Lo bueno que tiene esta estrategia es que la mayoría de pérdidas se cortan muy rápido. ¿Por qué? Sí que hay algunas veces que toca el stop loss, ¿no? La primera vela ya te toca el stop loss, pero en la mayoría de ocasiones hace una vela en contra no muy grande, de indecisión, y la salvas con una pérdida parcial. En lugar de perder 20, pues hemos perdido 2 y algo, 2 o 3 euros, ahora no recuerdo cuándo ha sido, 2,58. ¿Veis? Aquí en el historial, la operación 6, 2,58. Eso está sacado del backtest, o sea, yo me fijé que después de una trampa, cuando se te va en contra normalmente te lo hace de forma sutil, una vela de indecisión pequeñita. Y si ahí te vas, porque te interesa que se dispare rápido, y son impactos, por eso son disparos rápidos, operaciones que corren rápido y me voy. No me interesa que la trampa se ponga a titubear. Jason Navaja dice, ¿cuánto tiempo has hecho backtesting para esta estrategia? Pues a ver, esta estrategia, el ser entradía, más que el tiempo, o sea, no es un tema de tener 10 años o 20 años o tal, porque claro, en M5 a 10 años te estás toda la vida para tener 10 años de M5 backtesteados, entonces sería un número de operaciones. Yo, para tener un backtest con el cual empezar a tomar decisión de operarlo, necesito mínimo 1000. Y ya para decir que un backtest está totalmente finalizado, 10.000. Entonces, en estas temporalidades es posible tener 10.000 y esta estrategia se backtestea muy rápido. O sea, aquí porque vamos hablando, pero esto se hace realmente muy rápido. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos otra entrada en este nivel de aquí, cumple con todo y por lo tanto la podemos tomar. Pongo el stop en extremo, de momento no nos ha saltado ningún stop, vamos a ver si sigue así. Bueno, tampoco nos ha saltado, pero nos vamos con otra pérdida de 12. Entonces estamos en 1284 y tengo que poner otro 0 y acabamos de tener 2 pérdidas, pero si os fijáis lo bueno de esta estrategia es que cuando ganas, ganas mucho y cuando pierdes, pierdes poco. ¿Por qué? Pues porque en el peor de los casos perderás un 2% si salta un stop completo, pero normalmente las pérdidas son de menos, de medio stop, un cuarto de stop o menos. Y en cambio hay
de vez en cuando operaciones que corren mucho. ¿Por qué? Porque la trampa no deja de ser que se van a buscar los stops. O sea, aquí había un montón de stops porque era un nivel extremo que ha generado un alto nuevo del SAP, el micro SAP, y aquí han ido a barrer, y a continuación de barrer muchas veces dispare. Si no dispara, nos vamos. Ya sabéis, esto no es ganar siempre, esto es tener una probabilidad estadística a nuestro favor. Entonces, si os interesa el tema de el trading cuantitativo y queréis ya profundizar y os gusta mucho el tema del trading, ya sabéis que en la Academia de Código Trading, aquí tenéis las formaciones Pro, Elite y VIP, que para los alumnos de Latinoamérica hay becas. Entonces vamos a la Academia, que aquí sale el resumen de lo que incluye la Código Pro, la Elite y la VIP. Estas ya son, ahora hay un 25% de descuento porque empezamos el 2 de junio, como podéis ver aquí. Entonces, si pulsamos aquí, nos sale la promoción con el cupón Me Quedo en Casa, que finalizará el día 31 de este mes de mayo. Entonces, ahora los precios están rebajados mucho. En lugar de 3,90 está 2,93, este en lugar de 890 está 668 y este en lugar de 1790 está 1343, porque hay el 25% de descuento. ¿Qué incluyen las formaciones ya con mentoría? Porque estas formaciones de pago es que ya hay un acompañamiento por mi parte. Bien, la principal diferencia es que la primera de ellas, que es Código Pro, únicamente la parte de clases es aulas grupales durante un mes, 2 días a la semana, aulas de 1 hora durante un mes, y después incluye lo que incluyen las demás, que es el canal y el grupo de Telegram para alumnos pro, vídeos exclusivos, cientos de vídeos exclusivos que no están en YouTube, estrategia de trading explicada en PDF, son 2, herramientas de backtest y un gestor de órdenes, que es un asesor experto que te semiautomatiza la estrategia. Entonces, ¿qué hay en la élite? Pues la diferencia es que en lugar de un mes de aulas ya tienes 3 meses de aulas virtuales y además se incluye un tema muy interesante, que es que hay tutoría personalizada. Eso significa que durante 6 meses tienes tutoría por mi parte. Me puedes escribir por mail, por WhatsApp, por Telegram y pasar dudas, pasarme capturas de operaciones, decirme esta la he tomado bien o este nivel me hace dudar, tengo una duda, no sé si este cambio de color es correcto. Bueno, cualquier cosa yo estoy ahí para daros tutoría. Finalmente hay el VIP, que el VIP tiene lo mismo que los anteriores, pero las aulas virtuales grupales son 6 meses, la tutoría ya pasa a ser de 1 año y hay aulas privadas. Este es la gran ventaja del VIP, ya es totalmente pues personalizado, ya es un trato de tú a tú donde estamos a solas con el alumno, siempre son aulas ofrecidas por mí, y durante 6 meses tenemos aulas de 30 minutos que te voy acompañando y enseñando donde estamos a solas, de forma online. Todos son formaciones online. Si quieres dar un paso más ya y aprender de esta forma, pues ahora puedes aprovechar la promoción que hay del 25%, porque el día 2 de junio empezamos y todavía quedan plazas. Ya no quedan muchas plazas, pero todavía estás a tiempo de inscribirte en cualquiera de las 3 formaciones. Normalmente la primera que termina es la VIP, porque al tener aulas privadas se me llena antes la agenda, pero después la Elite y la Pro también las tenéis. Bien, entonces si a alguien le interesa ya tener una tutoría, una mentoría por mi parte, ya lo sabéis. Si no, pues ya os he enseñado que hay el curso gratuito. Os dejo ahora mismo el link de la academia por si alguien quiere verlo. También estará en pantalla. Perdonad que solo os lo he explicado y en esta ocasión no había dejado el link, y también lo tenéis en la descripción, lógicamente. Vale, hemos tenido esta pérdida de aquí pequeñita, esta otra de aquí pequeñita. Está bien porque así veis cómo funciona cuando se cierra una operación en zona negativa, no todas se cierran en zona positiva, porque lógicamente lo único que tenemos es una ventaja probabilística. Bien, aquí podríamos verlo como una reentrada, pero también ya podríamos considerar que hay estructura, porque ha hecho este movimiento. Sinceramente, el tipo de estructura que haya hecho es poca, pero bueno, vamos a mantenernos rígidos con el parámetro de la estructura. Así que vamos a seguir y
aquí tenemos una posible entradita. Es una trampa a este nivel, vemos que cumple entre el 5 y el 50 el Fibonacci. A ver, que no quiero borrar ningún nivel de las anteriores trampas. Y simplemente colocamos la orden. Para colocar la orden en Forex Tester es este botón, pero si os fijáis, tengo puesto como acceso la letra M. Por eso veis que lo hago tan rápido, porque con la M del teclado inmediatamente tengo el gestor de órdenes. Entonces voy a comprar, espérate, me dice que no he puesto stop, no se puede trabajar sin stop, porque estamos con interés compuesto y calcula el lotaje dependiendo del stop. O sea, ahí ya la tenemos, vale. Vamos a ver, esta va a nuestro favor, esta también, esta también. Esto es un doji y aquí nos vamos. Cuando ya hace una vela en color opuesto, que es una vela bajista. Bien, como cuando ganamos, ganamos más, pues el hecho de perder no es importante. Y pongo un 0, es 1333, pero en la cuenta fuera de 10.000, pues serían 13.330. Entonces ya veis que con un solo TP hemos recuperado de sobras estas dos operaciones perdedoras. ¿Por qué? Porque esta estrategia, una de las grandes ventajas es que cuando se pierde poco y cuando se gana mucho. Entonces es al revés de la estrategia de 0,5 que me veis la mayoría de veces y en la mayoría de vídeos, donde tenemos un TP cercano y el stop está lejos. Ahí vamos acumulando beneficios pequeñitos, pero alguna vez hay una pérdida grande. Aquí funciona exactamente al revés. Víctor dice, ¿dónde explicas tu estrategia de trampa? Pues lo que os he dicho, en la Academia de Código Trading tenéis la formación gratuita donde explico la estrategia de trampa, y después en las formaciones Pro Elite y VIP hay muchos vídeos exclusivos donde ya lo explico con muchísima más profundidad y con vídeos exclusivos de larga duración, que la mayoría están por encima de una hora, donde pues hay un vídeo donde solo hablo del nivel, de cómo todo el rato es sobre los niveles. Hay otro vídeo pues donde solo hablo de cómo identificar los pivots menor, que es parte de los niveles. O sea, es como que ya son vídeos de larga duración muy exhaustivos y exclusivos para definir muy al detalle todos los parámetros de la estrategia. Entonces, si la quieres con mucho detalle, puedes acceder a lo que son las formaciones Pro, Elite y VIP, que como os he mostrado, pues ahora están rebajadas. Vale, vamos siguiendo, porque esto está muy alcista, no pensamos por este retroceso en ir al revés, solo nos interesa ir al alza. Llevamos 8 operaciones, me gustaría llegar a 10, aquí tenemos una operación, vamos a ver, vale, esta incumple, porque si os fijáis llega al 33, así que la descartamos. Hubiera ido bien, pero tenemos unos parámetros que tienen que cumplir una entrada. Ahora sí. Ahora nos da otra entrada y esta sí que cumple. Pues mira, incumple otra vez el parámetro, igual que la anterior. Por poquito, pero ya toca el 33. Por lo tanto, tenemos que buscar otra. Esta sí que está claro que cumple con todo, sin poner Fibonacci ya se ve, pero lo ponemos y vemos que no llega al 33, la vela queda al cambio y está entre el 5 y el 50 la pillada al nivel de soporte. Vamos a tomar la entrada y ya sabéis, si habéis llegado tarde no pasa nada, porque el vídeo quedará grabado en el canal y lo podéis volver a ver desde el principio. Aunque es un directo, pues quedará. Vale, vamos allá. Mira, nos toca salir con otra pérdida pequeña. Es habitual, O sea, hay muchas pérdidas, pero después cuando hay TPs, pues algunos son muy grandes. Y al final lo que importa son los grandes números, el largo plazo. No importa cómo ha ido 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 operaciones, sino cientos de operaciones que ya te dan la estadística a tu favor. Y la estadística con esta estrategia es muy buena, os recomiendo que la probéis. O sea, si tenéis el Forex Tester 4, pues la podéis practicar y ver si sois capaces pues de tener resultados parecidos a los míos. Vamos a ver.
aquí podría estarnos dando algo, pero dudo bastante. Claro, si tenemos en cuenta la misma vela cumple, si nos vamos aquí incumple, entonces el martillo cumple, pero no, yo la mediría desde ahí. O sea, no me iría al alto de esta vela porque es bajista. Entonces bajó el precio, llegó aquí y la trampa empieza aquí abajo. Entonces es de abajo para arriba. Para la derecha siempre se traza el FIBO, ¿eh? Nunca podéis ir a trazar a la izquierda, porque la trampa no deja de ser un triángulo con una pillada, ¿no? Que es la pillada, aunque lo haya dibujado muy mal. Vale, pues vamos a seguir. Y hemos dicho que eso nada de nada. Vale, aquí tenemos una posible entrada. Vamos a ver si cumple. Vemos que sí que cumple y la vamos a tomar. Solo tenemos que poner el stop aquí y comprar. Y nos toca salir con otra pequeña pérdida. Y estamos con 1326. Aquí le pongo otro 0 y simplemente hemos perdido 3 euros. Pero como cuando ganamos mucho, hemos tenido operaciones pues muy grandes. Si os fijáis, 49 de beneficio y las pérdidas 3, 4, 12 la más grande, 2 pérdida, 40 de beneficio, 124 de beneficio. Claro, es que los beneficios algunos se disparan, 97. Y al final, ¿qué sucede con esta operativa? Que aunque el 50% de las veces tengas un stop loss y el 50% de las veces tengas un TP, no te sale un rendimiento plano, aunque sea 50-50. ¿Por qué? Porque los stops, pues si cuando pierdes, como en este caso, es una pérdida pequeña y cuando ganas es mucha, y otra ganancia, ganancia y pérdida pequeña, ganancia, pérdida, si os fijáis, aproximadamente estamos con la mitad de operaciones perdedoras y la mitad ganadoras, y no pasa nada. Entonces, cuando veis esos vídeos de llamada de atención de estrategia con el 90% de acierto, eso no significa que vayas a ganar, porque puedes tener un 90% de acierto poniendo el TP aquí y el stop loss aquí abajo. ¿Qué pasará? Que cuando ganas 5, pero si cuando pierdes 200, pues aunque tengas un 90 puede ser no rentable la estrategia. En cambio, esta estrategia, aunque te arroje sobre un 50% de acierto, como los TP son mucho más grandes que los stop loss, pues la tendencia de los beneficios va para arriba claramente. Es así de simple. Bueno, ya hemos hecho 10 operaciones, que era el objetivo que tenía de hacer 10 operaciones. Y veis que hemos estado todo el rato en una tendencia. He empezado el año con un cambio, porque esto venía bajista, y a la que ha hecho este gap, pues ya se ha llevado todos los niveles y ha empezado una tendencia alcista, en la cual hemos tomado una trampa aquí que ha sido TP, una trampa aquí que ha sido una pérdida, otro TP aquí, TP, TP, pérdida, pérdida, TP, pérdida y TP, ya veis, o sea, si hacemos una estadística, vamos a ver cómo están los números, a ver si me deja estirar esto, ahí, podemos ver que ha habido operaciones ganadoras 1, 2, 3, 4 y 5 ganadoras y 5 perdedoras. ¿Y cómo puede ser que con un 50% de acierto la gráfica esté así? Pues porque la media de beneficio es aproximadamente entre 2 y 3 veces superior a la pérdida. De un stop completo estamos hablando, o sea que los ratios suelen estar en una media de entre 2 y 3 Rs, que es entre 2 y 3 veces el stop loss. Y en algún caso, como esta de 124, pues ha estado 6 veces, han sido 6 veces la distancia que hay de stop. Por lo tanto, para perder esos 124 euros, devolverlos tendríamos que tener 6 stops seguidos, que
es algo muy improbable. No es que no suceda nunca, pero es estadísticamente sucede pocas veces. Entonces aquí podéis ver cómo el hecho de tener un 50% de acierto no significa nada. Entonces, cuando alguien os pregunta qué acierto tienes, pues yo muchas veces si me dicen ¿qué porcentaje de acierto tienes? Yo les dije un 20 y se quedan como extrañados. Claro, puedo tener un 20 y que el 80% sean pérdidas, y si ese 20% son TPs de muchos cientos de pips y las pérdidas son muy pequeñas, pues eso es factible. Entonces, no se puede medir en qué porcentaje, no. Lo importante es qué beneficio medio tienes, qué drawdown, esos son los parámetros importantes para un backtest. Qué beneficio mensual o anual o trimestral medio, en plan, mira, yo saco un 2% al mes, vale. ¿Y cuál es tu drawdown máximo? Pues mira, la pérdida máxima estos últimos 5 años o 10 años, el tiempo que sea, ha sido del 20, que es el momento de máxima caída. Entonces, esos son parámetros importantes. Vamos a ver si tenéis algunas dudas. Eloy dice, ¿el spread no te come? Bueno, el tema del spread es que en temporalidades muy bajas afecta más. Entonces, si tú te gustan mercados que tienen mucho spread, pues tendrás que ir a temporalidades mayores a M5. Lógicamente, en mercados como los índices, sí que se puede estar pues en temporalidades bajas sin que te afecte tanto el spread. Entonces, en el Forex Tester podéis programar qué spread, qué comisiones, qué swap positivo o negativo, que es por el cambio de día hay. Lo único que aquí no hay nunca cambio de día, porque es una operativa puramente intradía donde nunca te cobran el cambio de día. Don Seven dice, el backtest en demo no sirve. O sea, yo estoy más o menos de acuerdo. ¿Por qué no sirve el backtest en demo? Porque si debido a que no tienes una buena psicología, solo lo sabes hacer esos resultados en demo, necesitas mucho trabajo de psicotrading para que lo que consigues en la demo lo puedas hacer, en real. Entonces, una vez tienes resultados buenos en el simulador o en la demo, y con el trading cuantitativo, pues es algo que tienes unas estadísticas, por ejemplo, de los últimos 5 años, 10 años, donde tienes unos promedios y unas estadísticas, unos backtests, pues a lo mejor en real no eres capaz de ganar, y ahí pues ya tienes un paso hecho, que es tú tienes muy clara la estrategia, dominas el tema cuantitativo, tienes las estadísticas de tu lado, pero te falta dominar la psicología para poder ganar en real, cuando ya hay dinero en juego. Entonces yo no me preocuparía mucho, porque si tienes muy buenos resultados en simulador o en demo, simplemente te falta ya la parte psicológica de transmitirlos a real, y eso puede tardar mucho, O sea, para que realmente operes sin prácticamente emociones, se necesita mucho tiempo. Ahí es donde en la formación más completa de código trading, que es la código VIP, pues se trabaja. Entonces, en código VIP, al estar pues con 6 meses de aulas grupales, pero además 6 meses, como podéis ver aquí, de aulas individuales, lo que sucede es que yo os acompaño, y como hay un año entero de tutoría, como podéis ver aquí, pues ese año de tutoría hace que os dé un seguimiento y trabajemos también toda la parte de psicología, de saber pasar lo que hacéis en simulador o demo, pasarlo también en real. Entonces es un comentario muy interesante el de Mon7, porque pues realmente lo comparto bastante. O sea, como trader cuantitativo, para mí la demo, el backtest, el trabajo en el patio de entrenamiento, porque al final lo que es el Forex Tester es el simulador, ¿no? Como los pilotos de avión donde aprenden, pues esto sería en el caso del fútbol pues los entrenamientos, y después está el partido de fútbol. Y yo comparto mucho la idea de que no es suficiente ganar aquí, no, lógicamente, o sea, un trader que me muestra resultados en el Forex Tester
yo no invertiría en él, porque me tiene que mostrar que eso también lo sabe hacer en real, no solo en el simulador, pero es que es un primer paso muy importante. O sea, primero tienes que aprender en un sitio de simulación, ¿no? Una demo. A ver... a ver, ¿qué más comentáis? ¿Alguna pregunta interesante? ¿Cuánto tiempo real has estado para hacer estas 10 operaciones operativas seguidas? ¿Lo puedes contar? Sí. Hemos empezado aquí con el cambio de año, que es el 1 del 1 del 2020, este año 2020, y hemos estado hasta el día 2 del 1 del 2020 a las 16:10. Lógicamente, esto no es posible hacerlo así. O sea, ahora, si quisiéramos ver exactamente cómo nos hubiera ido, tendríamos que definir en qué horario trabajamos. Y, por ejemplo, si yo definiera que solo opero por las mañanas de Europa, o sea, de donde estoy yo en España, de 10 de la mañana a 2 de la mañana y ahí paro y ya me pongo a comer, pues tendría que ver cuántas se hubieran tomado. Por ejemplo, esta es a la 1:20, no se hubiera tomado. Esta de aquí es a las 6, tampoco. Esta de aquí pues ya cae por la mañana, 7:55. Ahí tendríamos de ver que, claro, no es posible en M5 operar 24 horas, como hemos hecho aquí. Hemos operado todo el día 1 y la mitad del día 2. Entonces, más de la mitad del día 2. ¿Qué sucede? Que estos números no son realistas. Para tener 10 operaciones en M5, o abres más mercados, por ejemplo, aparte del Dow Jones estás en el SP500, en el IBEX 35, en los mercados que te interesen, ahí, pues si solo estás 4 horas siguiendo el mercado, te puede dar varias entradas porque estás controlando 4, 5, 6 mercados. Otra opción es, si solo operas uno, tener paciencia, porque lógicamente para tener 10 operaciones en el Dow Jones, pues en lugar de 2 días a lo mejor necesitas 2 semanas si solo operas un horario de 4 horas, porque es que aquí hemos estado 24. Entonces en el simulador te permite esto, la realidad no. ¿Qué me permite el simulador hacer esto? Por ejemplo, en gráfico diario o de H4 o semanal, ahí sí que puedo operar todo y después en real será exactamente lo mismo. Hay la opción de que aquí te marques unos niveles que te marquen la franja horaria tuya, y cuando no estás en tu franja horaria, o sea, si tú dices, mira, yo opero de aquí hasta aquí, pues mira, hubiéramos cogido esta, pero estas no, porque no estaban en mi franja horaria, pero estas sí. Y después, pues más atrás, lo mismo, tener dicho, vale, desde aquí hasta aquí es cuando opero. Bueno, pues también solo una entrada y todo esto de en medio no. Entonces, marcando tus franjas horarias puedes ser ya más preciso con el horario que acabarás haciendo. Muy bien, pues veo que está muy activo el chat. Lo dejamos ya aquí en este punto. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de todos los nuevos vídeos y contenidos que voy colgando. Y visitad también códigotrading.com, donde tendréis todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.